Si te dijera que el lugar perfecto para vivir existe, un vecindario donde todo es tranquilidad y armonía, probablemente no me creerías, pero te aseguro que lo encontré, y fue lo peor que me pudo haber pasado. Siempre había soñado con una vida tranquila. Vivir en una ciudad bulliciosa como la nuestra había agotado tanto a Valeria como a mí, llenándonos de una sensación constante de estar atrapados en una rueda interminable de estrés y agotamiento. Ambos anhelábamos un cambio, un lugar donde pudiéramos respirar y, finalmente, vivir en paz. Cuando encontramos Los Jardines, fue casi como un sueño hecho realidad. El anuncio decía algo como: un oasis de tranquilidad, ideal para familias y parejas en busca de una vida en armonía. Valeria y yo nos miramos al instante, sabiendo que ese era el lugar que tanto habíamos estado buscando. Y lo mejor de todo, la casa estaba dentro de nuestro presupuesto, lo cual para un vecindario tan exclusivo era casi un milagro. Recuerdo la primera vez que cruzamos las grandes puertas de hierro forjado que marcaban la entrada al vecindario. Las calles estaban alineadas con árboles perfectamente podados, y cada jardín parecía haber sido cuidado con una precisión casi obsesiva. Los automóviles eran pocos y raramente se veía a alguien caminando fuera de sus casas, lo que reforzaba aún más esa sensación de aislamiento y paz. Era perfecto, o al menos eso pensaba en ese momento. La casa que habíamos elegido estaba al final de una calle tranquila, con una cerca blanca y un jardín que parecía brillar bajo el sol de la tarde. Valeria estaba encantada, su sonrisa lo decía todo. En mi interior, una pequeña voz me decía que algo no cuadraba. Pero, ¿quién no se sentiría así al mudarse a un lugar nuevo? Me convencí de que solo era el nerviosismo de empezar una nueva etapa. El día de la mudanza, fuimos recibidos por varios vecinos con una amabilidad que rayaba en lo exagerado. La primera en aparecer fue una mujer de unos 50 años, llamada Mónica, que vivía justo frente a nuestra casa. Llevaba una bandeja de galletas recién horneadas, y aunque sonreía, sus ojos parecían medirnos cuidadosamente. Después llegó Alejandro, un hombre de aspecto elegante, acompañado de su esposa, Carla, que no dejó de mirarnos con curiosidad. «Bienvenidos a Los Jardines», Drenia dijeron casi al unísono. Estábamos esperando su llegada. Valeria y yo nos miramos, agradecidos por la bienvenida. Nos dieron un pequeño recorrido por el vecindario, señalando las áreas comunes: un parque infantil, una piscina comunitaria y una sala de eventos donde, nos dijeron, se organizaban reuniones mensuales. Todo parecía sacado de una revista. Me sentí afortunado de haber encontrado un lugar tan idílico. Fue entonces cuando nos dieron la lista. Son solo unas pequeñas reglas para mantener la armonía del vecindario, dijo Mónica, mientras nos entregaba un sobre blanco con una sonrisa demasiado perfecta. Al abrirlo, encontramos una lista mecanografiada con reglas simples, nada fuera de lo común. Regla 1. No sacar la basura antes de las 8 p.m. Regla 2. No tener invitados después de las 10 p.m., sin informar previamente a los vecinos. Regla 3. Participación obligatoria en las reuniones vecinales el primer domingo de cada mes. Regla 4. Mantener el jardín en perfectas condiciones en todo momento. Valeria se rió diciendo que éramos afortunados de tener vecinos tan organizados. Pero a mí, algo me incomodaba. ¿No es un poco extraño?, Swingo pregunté mientras guardaba el sobre. Parece que están un poco obsesionados con el control. Pero Valeria solo me sonrió y me dijo que no fuera paranoico. Después de todo, ¿quién podría quejarse de un vecindario tan hermoso? El primer día en nuestra nueva casa transcurrió sin incidentes. Nos acomodamos, organizamos nuestras cosas
y comenzamos a disfrutar de la calma que tanto habíamos buscado. Me dije a mí mismo que debía dejar de preocuparme. Todo parecía ir bien. Hasta que llegó la primera noche. Valeria y yo estábamos cenando cuando noté algo raro. Miré por la ventana hacia la calle vacía, pero tuve la sensación de que alguien nos observaba. La luz del farol callejero iluminaba una figura en la distancia, inmóvil. Apenas podía distinguir su rostro, pero había algo inquietante en la forma en que estaba parada, como si esperara algo. ¿Lo ves?, Swingue pregunté a Valeria, pero cuando ella se acercó a la ventana, la figura ya no estaba. Seguramente fue tu imaginación, dijo mientras acariciaba mi brazo, intentando calmarme. No insistí, pero esa noche, mientras nos acostábamos, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente, más vecinos se acercaron. Parecía que todos en el vecindario estaban pendientes de cada movimiento que hacíamos. Noté cómo sus miradas se encontraban fugazmente mientras caminábamos, como si compartieran algún tipo de secreto al que nosotros no teníamos acceso. Las reglas comenzaron a pesar sobre mí. ¿Por qué tanta obsesión con seguirlas al pie de la letra? ¿Y por qué todos actuaban tan extrañamente perfectos? A medida que los días pasaban, esa sensación de ser observado no me dejaba en paz. A veces, al mirar por la ventana, creía ver sombras moviéndose entre los árboles del parque frente a la casa. Sombras que desaparecían en cuanto intentaba enfocarme en ellas. Le hablé a Valeria sobre eso, pero ella parecía convencida de que estaba exagerando, así que dejé de mencionarlo. No quería arruinar nuestra nueva vida por algo que quizá solo estaba en mi mente. Fue una tarde, justo cuando comenzaba a sentir que tal vez estaba paranoico, cuando recibimos nuestra primera advertencia. Habíamos olvidado sacar la basura a tiempo y al día siguiente encontramos una carta en nuestro buzón. Era simple, casi escueta. Las reglas están para cumplirse. Valeria se rió pensando que era solo una advertencia amigable, una manera de recordarnos que los vecinos estaban pendientes de todo. Pero yo lo sentí de otra manera. El tono de la carta, la caligrafía limpia y mecánica, todo en ella me ponía los pelos de punta. Esa misma noche, mientras estábamos en el salón viendo televisión, escuché los mismos pasos fuera de nuestra ventana. Era como si alguien estuviera caminando lentamente, muy cerca de la casa, lo suficientemente cerca como para ser oído, pero nunca visto. Mi cuerpo se tensó. Salí al porche y una vez más, no había nadie allí. Solo la tranquila y perfecta calle del vecindario, inmóvil bajo la luz de los faroles. Pero algo estaba cambiando. Lo sentía en el aire. Los días pasaban y Valeria y yo tratábamos de adaptarnos a la vida en los jardines. Pero algo no encajaba. Cada mañana al salir de la casa veía a los vecinos perfectamente sincronizados en sus actividades diarias. Alejandro lavaba su auto a la misma hora cada día, ni un minuto antes ni un minuto después. Mónica siempre salía a regar su jardín a las 5 p.m. en punto, como un reloj suizo. Los niños jugaban, pero sus risas sonaban demasiado perfectas, casi ensayadas. Era una perfección que, lejos de tranquilizarme, me hacía sentir cada vez más incómodo. Valeria, sin embargo, parecía encantada. Disfrutaba de la tranquilidad del vecindario, de la amabilidad de los vecinos. Mientras yo comenzaba a cuestionar todo lo que nos rodeaba, ella intentaba tranquilizarme, asegurándome que solo era cuestión de acostumbrarse. Pero no podía evitarlo. Las reglas, las miradas, los sonidos en la noche. Algo estaba terriblemente mal, y pronto lo descubriríamos. Una noche mientras cenábamos, Valeria recibió una llamada de su hermana y me dejó solo por unos minutos. Aproveché para sacar la basura,
asegurándome de hacerlo justo después de las 8 de la noche, como lo indicaba la lista de reglas. Mientras caminaba hacia el cubo de basura en la esquina, vi una figura en la distancia. Al principio pensé que era uno de los vecinos, pero al mirar más de cerca, noté algo extraño en la manera en que la figura se movía, casi como si flotara en lugar de caminar. Me quedé inmóvil, observando. La figura se detuvo y, sin previo aviso, giró su cabeza hacia mí. A pesar de estar a varios metros de distancia, sentí como si su mirada penetrara en mi piel. Un escalofrío me recorrió la columna. Quise moverme, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Fue solo cuando el ruido de una puerta cerrándose rompió el silencio que la figura se desvaneció entre las sombras de los árboles. Corrí de vuelta a la casa, el corazón latiéndome en los oídos. No dije nada a Valeria, pero esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Valeria parecía más distante, más callada. Al principio pensé que era por el estrés de la mudanza, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Empezó a tener pesadillas. Se despertaba en medio de la noche, temblando y susurrando que alguien la estaba observando. Están en las ventanas. Murmuraba. Nos están mirando. Yo también lo había notado. A veces, al entrar en el dormitorio, sentía como si las cortinas ondearan ligeramente, como si alguien las hubiera tocado justo antes de que entrara. Las luces del porche titilaban sin razón, y los pasos en el exterior se volvían más frecuentes. Pero lo más inquietante fue lo que le ocurrió a Diego. Una tarde de domingo, Diego vino a visitarnos. Era el único amigo cercano que conocíamos desde hacía años, y aunque estaba al tanto de nuestra mudanza, no habíamos tenido tiempo de contarle los detalles. Lo recibimos en la sala de estar y pasamos horas poniéndonos al día. Habíamos olvidado por completo una de las reglas: avisar a los vecinos de la llegada de un invitado. No pensé que fuera algo grave, pero cuando Diego se fue, una sensación de inquietud me invadió. Nos habíamos olvidado de las malditas reglas. Esa misma noche empezaron los ruidos. No eran solo pasos ligeros esta vez. Era como si alguien arrastrara algo pesado alrededor de la casa. El sonido seco y constante que parecía desplazarse por las paredes exteriores. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. A través de la oscuridad vi a varias personas de pie, inmóviles, frente a nuestra casa. No se movían, solo nos observaban desde la distancia. Apreté los puños, el miedo transformándose en una ira irracional. ¿Qué demonios quieren?, grité, pero no hubo respuesta. Al instante todos desaparecieron entre las sombras. A la mañana siguiente, Diego no contestaba el teléfono. Su esposa tampoco sabía nada de él. Desapareció sin dejar rastro. Llamamos a la policía, pero no hubo avances. Valeria estaba visiblemente afectada, y yo comenzaba a sentir una opresión en el pecho que no podía ignorar. Semanas después ocurrió algo mucho peor. Una noche encontramos a Nala, nuestra perra, tirada en el porche, cubierta de polvo, jadeando débilmente. Desapareció durante horas, y aunque no había señales evidentes de violencia, era como si algo le hubiera quitado su energía. Estaba desorientada, con los ojos apagados, y desde esa noche se negó a salir al patio. Cada vez que lo intentaba, se quedaba quieta frente a la puerta, gruñendo levemente, como si supiera algo que nosotros no. Valeria comenzó a tener episodios de insomnio severo, y yo empecé a notar cambios en mí mismo. El vecindario, que al principio parecía perfecto, ahora me parecía un laberinto, un lugar del que no podía escapar. Intentamos hacer algunas salidas rápidas, ir al centro comercial o a casa de amigos, pero siempre nos encontrábamos atrapados en el tráfico.
como si algo estuviera jugando con nuestro tiempo y nuestras vidas. Una tarde decidimos hablar con Marta, la anciana que vivía en la esquina. Valeria me dijo que siempre la veía asomada por su ventana, observándonos desde que llegamos. Cuando tocamos su puerta, nos recibió con una sonrisa cansada, como si estuviera esperando nuestra visita desde hacía mucho tiempo. Sabía que vendrían. Nos dijo sin preámbulos. Todos vienen tarde o temprano. Nos invitó a pasar, y lo que nos contó esa tarde cambió todo lo que creíamos saber sobre los jardines. Marta nos reveló que el vecindario no era lo que parecía. Nos habló de una serie de desapariciones que ocurrieron años atrás y de cómo cada nueva familia que llegaba era observada desde el primer momento. Las reglas, nos dijo, no eran solo para mantener el orden, eran una forma de control, una manera de mantener a todos bajo un extraño pacto que los obligaba a obedecer sin cuestionar. Si rompen las reglas hay consecuencias. Dijo con una seriedad que me dejó helado. Y ya han roto varias. Salimos de su casa en silencio, el miedo apretándonos el pecho. Nos habíamos metido en algo que no entendíamos del todo. Pero lo que sí comprendimos es que no íbamos a salir de ahí fácilmente. Esa noche decidimos intentar huir. No podíamos quedarnos en un lugar donde estábamos siendo vigilados, donde nuestras vidas estaban controladas por reglas absurdas. Empacamos lo esencial y subimos al coche. La carretera estaba vacía y pensé que lo habíamos logrado, pero después de unos 20 minutos conduciendo, noté algo extraño. Las casas eran las mismas. Habíamos vuelto al mismo punto de partida. «Esto no es posible», dije apretando el volante con fuerza. Volvimos a intentarlo, tomando diferentes rutas, pero siempre terminábamos en el mismo lugar, frente a nuestra casa. Estábamos atrapados. Después de múltiples intentos fallidos de escapar, Valeria y yo comprendimos una terrible realidad. Los jardines no solo era un vecindario, era una trampa, una prisión en la que todos, incluso aquellos que parecían felices, estaban atrapados. Nos habíamos quedado sin opciones, sin respuestas claras, y la desesperación comenzaba a devorarnos por dentro. La reunión vecinal estaba programada para ese fin de semana, la misma que los vecinos mencionaban con tanta reverencia, como si fuera algo sagrado. Marta, la anciana que nos había contado sobre las desapariciones y las reglas, nos advirtió que asistir a esa reunión era crucial. No faltar. Nos dijo con los ojos llenos de temor. Nadie falta. Y aquellos que lo hacen no son vistos nunca más. La tarde de la reunión, el ambiente en el vecindario era inquietante. No había niños jugando, ni vecinos cuidando sus jardines, ni siquiera el sonido habitual de las cortadoras de césped. Todo estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Valeria y yo nos preparamos en un extraño estado de resignación, como si fuéramos marionetas movidas por una fuerza invisible. El lugar donde se celebraría la reunión era la casa más grande del vecindario, un edificio de estilo colonial al final de la calle. Desde que llegamos, siempre habíamos visto esa casa como una especie de emblema del vecindario, pero al acercarnos esa tarde, su aspecto había cambiado. Las ventanas parecían más oscuras y la entrada, adornada con grandes columnas blancas, nos intimidaba de una forma que no podía describir, como si la casa misma nos estuviera observando. Al cruzar la puerta, el ambiente se volvió opresivo. Las luces eran tenues y la sala principal estaba llena de vecinos, todos reunidos en silencio, esperando. Nadie sonreía esta vez. Nos guiaron hacia el centro del salón, donde una mesa grande, cubierta por un mantel negro, destacaba en medio de la sala. Sobre la mesa, un solo objeto brillaba bajo la luz suave: un cuchillo.
Me quedé inmóvil, mis ojos fijos en el cuchillo. Algo en su presencia hacía que todo mi cuerpo se tensara. Valeria tomó mi mano y su agarre tembloroso me dijo que también estaba aterrada. Un susurro recorrió la sala mientras el líder del vecindario, el hombre mayor que nos había dado la lista de reglas el primer día, avanzaba hacia nosotros. Sus ojos, antes amables y cálidos, ahora estaban llenos de una frialdad despiadada. Sabemos que han roto varias reglas, dijo, su voz resonando en la sala como un eco profundo. y saben lo que eso significa. Valeria dio un paso hacia atrás, pero yo la sujeté. No había a dónde huir. Todos los ojos estaban sobre nosotros, observando, esperando nuestra reacción. ¿Qué quieren de nosotros? Trenia, pregunté, mi voz quebrándose bajo la presión. ¿Por qué nos hacen esto? El líder nos miró con algo que parecía compasión, aunque distorsionada por una frialdad escalofriante. Las reglas son las que mantienen este lugar en armonía, Lucas. Cada nuevo habitante debe pasar por una prueba, un sacrificio. Es la única manera de mantener el orden. Es la única manera de preservar el equilibrio. Un murmullo recorrió la sala. Todos los vecinos, aquellos que alguna vez nos habían sonreído y dado la bienvenida, ahora parecían sombras, figuras sin emoción que simplemente acataban un guión predeterminado. Eran prisioneros como nosotros. Pero, ¿hasta qué punto? Elijan. Continuó el líder señalando el cuchillo sobre la mesa. Uno de ustedes debe hacer un sacrificio. Esa es la última regla. Si no lo hacen, el vecindario lo decidirá por ustedes. Valeria dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Sacrificar... ¿qué? ¿Qué significa eso? El hombre la miró directamente, sin apartar la vista. Sacrificar lo que más aman. Solo así podrán quedarse. Solo así podrán sobrevivir. Mi corazón latía con fuerza, y las palabras del líder resonaban en mi cabeza como un eco aterrador. ¿Qué es lo que más amábamos? Miré a Valeria, y ella me miró a mí. Supe al instante lo que querían. No era una simple elección. No era solo una cuestión de obedecer una regla más. Querían nuestra alma. Querían destruirnos desde adentro, convertirnos en algo que ya no reconocería a la persona que teníamos al lado. El cuchillo sobre la mesa brillaba bajo la luz tenue, y un silencio espeso llenaba la habitación. Valeria me miró con los ojos llenos de pánico y confusión. Sentí su mano aferrarse a la mía, temblando. Ninguno de los dos sabíamos cómo proceder. ¿Realmente querían que eligiéramos entre nosotros? Entonces, el líder habló de nuevo, con una calma que me provocaba escalofríos. Si no cumplen la regla, uno de ustedes será elegido por el vecindario. La elección ya ha comenzado. De repente, las luces titilaron y, en la penumbra, pude ver cómo algunos de los vecinos comenzaban a moverse. Era como si la calma que habían mantenido todo el tiempo se estuviera rompiendo. Sus rostros, antes inexpresivos, ahora mostraban un hambre siniestra, como depredadores esperando su momento. Valeria me miró desesperada. Lucas, no podemos hacer esto. Lo sabía. No podíamos. No había manera de que pudiera lastimar a la persona que más amaba en el mundo. Y tampoco podía permitir que ella me hiciera daño. Pero las opciones eran limitadas. Y el vecindario, ese lugar que había parecido tan perfecto al principio, ahora se revelaba como una especie de monstruo, una entidad que exigía obediencia absoluta. De repente, Valeria soltó mi mano y corrió hacia la puerta, intentando escapar. Pero los vecinos la bloquearon. Mónica, La mujer que nos había dado las galletas el primer día se acercó a Valeria con una mirada vacía y la sujetó del brazo, obligándola a retroceder. Valeria forcejeó, pero fue inútil.
Los vecinos eran implacables. Su semblante era ahora el de una multitud condenada, atrapada en su propia prisión, deseosa de ver cómo el ciclo continuaba. «No», grité abalanzándome sobre ellos, pero un par de manos frías y fuertes me detuvieron. Sentí el frío de las miradas sobre mí, el peso de las reglas que se cernían sobre nosotros como una sentencia ineludible. Me empujaron hacia el centro del salón, frente a la mesa, el cuchillo brillando aún más bajo las luces parpadeantes. El líder volvió a hablar, su voz ahora más urgente, más oscura. El tiempo se acaba, Lucas. Elige, o el vecindario elegirá por ti. Todo a mi alrededor parecía ralentizarse. Mi corazón latía con una fuerza brutal en mis oídos. Sentía el peso del cuchillo, incluso antes de tocarlo. Mis manos sudorosas temblaban al acercarme a la mesa. Valeria me miraba con ojos desorbitados, rogándome que no lo hiciera, rogándome que no tomara la decisión que nos convertiría en aquello que más temíamos. Entonces, ocurrió algo inesperado. Marta, la anciana que nos había advertido sobre las reglas, se adelantó entre la multitud. Su presencia, que siempre había sido discreta, ahora irradiaba una especie de poder oscuro. No tiene por qué ser así, dijo con una voz suave pero llena de autoridad. Ya han pagado el precio. Los jardines ya los ha reclamado. El líder vaciló por primera vez. Los vecinos también parecieron detenerse, como si estuvieran esperando una nueva orden. Marta nos miró, y en su mirada vi una mezcla de compasión y algo más. Una tristeza profunda, como si hubiera visto esto una y otra vez. El vecindario nunca deja ir a nadie, dijo con un tono solemne. Pero quizá no sea necesario que sigan sus reglas por siempre. La aparición de Marta había cambiado el aire de la habitación. Sentí una mezcla de esperanza y confusión. ¿Qué significaba eso de que ya habíamos pagado el precio? El cuchillo seguía brillando en la mesa, y el silencio en la sala se había vuelto pesado, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración, esperando la próxima orden. El líder del vecindario, por primera vez, pareció perder el control que había mantenido desde el principio. Sus ojos vacilaron mientras miraba a Marta, la anciana que hasta ese momento había parecido inofensiva, pero que ahora irradiaba una fuerza inesperada. Ya basta, dijo Marta, su voz fuerte y firme. Esta familia no tiene por qué seguir pagando con sangre. El ciclo se ha repetido una y otra vez, pero ya no más. Ellos lo han comprendido. El líder titubeó, y su mano, que antes apuntaba al cuchillo, bajó lentamente. Los vecinos, que hasta ese momento se habían mantenido rígidos, dieron un paso atrás, como si una fuerza invisible los estuviera empujando a detenerse. Fue entonces cuando Valeria y yo entendimos que Marta no era solo una vecina más. Había estado aquí por mucho más tiempo de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar, y de alguna manera había encontrado una forma de resistirse al control que dominaba al vecindario. Esto no es real, susurró Marta, dirigiendo su mirada hacia Valeria y hacia mí. No es el vecindario quien controla las reglas. Son ustedes. Son sus miedos los que les han mantenido atrapados aquí. Las palabras de Marta hicieron eco en mi mente. ¿Nosotros? ¿Nuestros miedos? No podía comprender completamente lo que estaba diciendo, pero, de alguna manera, sentí que tenía razón. Todo lo que había pasado, las reglas, los vecinos, las desapariciones, estaba alimentado por el miedo a desobedecer, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control. Marta continuó. Este lugar está diseñado para atrapar a quienes no enfrentan sus miedos. Ustedes han llegado al límite, pero no es necesario que sigan el mismo camino que tantos otros antes que ustedes.
Sentí la mano de Valeria aferrándose a la mía, más fuerte que nunca. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación renovada. Lo comprendíamos. Estábamos en una especie de prueba, no solo física, sino mental. Este vecindario, este lugar, había jugado con nuestras inseguridades desde el primer día. Pero ahora, gracias a Marta, sabíamos que la única forma de escapar no era con violencia ni sacrificios, sino enfrentando aquello que más temíamos, la pérdida de control. El líder dio un paso hacia adelante, con el rostro lleno de furia contenida. «Esto no ha terminado», gritó, y por un instante pensé que nos atacarían. Pero Marta no se inmutó. Se giró hacia nosotros y con un gesto lento nos indicó que tomáramos una decisión. Si quieren irse, váyanse ahora. No miren atrás. Y recuerden, no hay nada que temer, excepto el miedo mismo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que este era el momento decisivo. Valeria y yo intercambiamos una última mirada. Y entonces, sin pensarlo más, nos dimos la vuelta y corrimos hacia la puerta principal. Al cruzar el umbral, sentí como si el aire a nuestro alrededor se hiciera más liviano. No había nadie persiguiéndonos, ningún sonido detrás de nosotros. El vecindario, tan amenazador minutos antes, estaba en completo silencio, como si todo hubiera sido una ilusión. Valeria y yo corrimos hacia el coche, con las llaves temblando en mis manos. Mientras arrancaba el motor, algo extraño ocurrió. Las calles que antes parecían un laberinto sin fin, ahora se abrían ante nosotros de forma clara y definida. Por primera vez desde que intentamos escapar, el camino hacia la salida del vecindario era visible. Condujimos en silencio, el paisaje familiar transformándose a medida que nos alejábamos de los jardines. Atrás quedaban las casas perfectas, las sonrisas sin alma y las reglas imposibles. Era como si una pesada niebla se hubiera levantado de nuestras mentes, y con cada kilómetro que dejábamos atrás, la presión en el pecho desaparecía lentamente. Después de lo que parecieron horas conduciendo, llegamos a una carretera principal. Las luces de la ciudad empezaron a aparecer en el horizonte, y con ellas una sensación de alivio, de libertad. Valeria rompió el silencio, su voz quebrada pero llena de vida. ¿De verdad se ha acabado? Trenia preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. No estaba seguro. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada. Solo la carretera vacía detrás de nosotros. No lo sé, respondí, pero estamos lejos de allí, y eso es lo que importa. Pero el verdadero impacto llegó días después. Intentamos seguir adelante, recuperar nuestras vidas en la ciudad, pero algo había cambiado en nosotros. Habíamos sobrevivido, sí, pero los jardines nos había dejado cicatrices invisibles. Había noches en que Valeria se despertaba sobresaltada, creyendo oír pasos fuera de nuestra nueva casa. Y yo no podía sacarme de la cabeza esa sensación de ser observado, incluso cuando estábamos en lugares llenos de gente. Decidimos ir a la policía y contar nuestra historia, pero lo que encontramos fue aún más perturbador. Cuando regresamos a la ubicación de los jardines con un detective, esperando mostrarle el vecindario, las grandes puertas de hierro forjado y las calles perfectas ya no estaban allí. No había rastro alguno de ese lugar. «Se han equivocado de dirección», dijo el oficial, claramente molesto. Pero no estábamos equivocados. Ese lugar existía. Sabíamos que existía, y sus habitantes, ellos seguían allí, atrapados por las reglas, esperando a la siguiente familia que llegara buscando la perfección. Marta había dicho que no había nada que temer, excepto el miedo mismo. Pero el miedo, una vez desatado, es una sombra que nunca te abandona del todo. Y, aunque logramos escapar,
Los Jardines sigue con nosotros, en cada sueño, en cada rincón oscuro que evitamos mirar. A veces me pregunto si alguna vez volveremos a ser los mismos, si alguna vez podremos dejar verdaderamente atrás aquel lugar. Pero lo único que sé con certeza es esto. Los Jardines no es solo un vecindario, es una prisión de la mente, una prueba que te obliga ni a enfrentarte a tus peores temores. Y aunque escapamos físicamente, una parte de nosotros siempre seguirá atrapada allí. El ciclo se repite, tal como Marta había dicho, y aunque conseguimos salir, sé que otros no lo harán. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.